A ver, ¿cómo está? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Rocío Gutiérrez Campos, yo soy psicóloga y también soy docente universitaria. El día de hoy vamos a compartir un tema bastante importante, sobre todo porque tiene que ver mucho con nuestra labor en el campo educativo. Yo imagino que algunos de ustedes, o de repente todos los que están presentes en la sala, tienen algún tipo de actividad relacionada con el campo educativo, son psicólogos, de repente son algunos docentes. Me gustaría saber, de repente por ahí, ¿tienen algo que comentar al respecto? A ver, Joel, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Un placer estar aquí, ¿verdad? Estamos con la mayor disposición de acogernos, de atesorar esta enseñanza, este aprendizaje y nada, ponerlo en práctica en el ámbito tanto laboral como familiar, es lo que contamos. Muy bien. Ok. Psicólogo, docente, Joel. Docente, Docente, muy sí, bien. Muchas gracias. Bien, siempre un placer. Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, Catherine nos comenta, es psicóloga, docente, muy buenas tardes. A ver, a lo mejor no nos escuchó. A ver, Elian Calderón, buenas tardes. ¿Es usted psicóloga, docente? Buenas tardes, ¿cómo está? En mi caso soy practicante de psicología, aún por el momento. Gracias. Muy bien, ok, muchísimas gracias. Celeste Aguirre, psicóloga, estudiante, docente. Maestra, buenas tardes. Soy psicóloga. Psicóloga, muy bien, muchas gracias. Y Saúl Vidal, ¿cómo está Saúl? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Yo aún soy practicante, ya voy a entrar al último ciclo de psicología. Correcto, muy bien. Listo, muchas gracias, ¿no? Entonces tenemos acá a personas que están haciendo sus prácticas, estudiantes que están ya en los últimos ciclos de la universidad, psicólogos y también tenemos a un docente. Bien, entonces es un grupo bastante interesante. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dentro de la labor del psicólogo educativo, ¿no? Todos nosotros trabajamos de una manera interrelacionada. Entonces, hoy día vamos a abordar un tema, tenemos una hora precisamente para poder dialogar acerca de este tema, que es precisamente, déjenme compartir pantalla. Acá tenemos, muy bien, está, creo que sí se está viendo. Listo, voy a minimizar acá la pantallita, ya está. Bien, dice problemas del aprendizaje, ¿no? Vamos a hacer hoy día una breve introducción a los problemas del aprendizaje y de qué manera igual se va a compartir algunas pautas de intervención en el aula de clase. Bien, dentro de mi experiencia de trabajo, yo soy psicóloga ya poco más de 20 años, hace ya casi 10 años me dedico a la docencia y también he trabajado, como psicóloga educativa, he trabajado durante muchísimos años, ¿no? En instituciones educativas de acá, en Trujillo, ¿no? En Trujillo, incluso en Chiclayo también un tiempo estuve trabajando por allá algunos años. Y dentro de la problemática que nosotros hemos ido encontrando, precisamente, o que dentro de mis actividades he ido encontrando, es que precisamente, ¿no? Una de las principales dificultades precisamente de los niños son los problemas en el aprendizaje. Sí, a ver, perdón un ratito. Catherine dice, ok, es bachiller en psicología. Muy bien, muchas gracias, Catherine. Bien, entonces, como les comentaba, ¿no? Dentro de mi labor en el campo, ¿no? Una de las principales actividades o una de las principales dificultades es precisamente los problemas en el aprendizaje. Hay muchos niños que presentan bajo rendimiento académico, ¿no? Y eso es un indicador de que algo está pasando con el estudiante, algo que no le permite poder estudiar o aprender de la manera como se espera, de acuerdo a su edad, de acuerdo de repente a las características de personalidad, de acuerdo al grado escolar en el que se encuentra, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones que podrían estar afectando precisamente digamos, su paso por el colegio, ¿no?
presenta dificultades de repente en la lectura, dificultades en la escritura, a lo mejor es un estudiante que quizá simplemente no tiene motivación, no quiere aprender, decíamos, presenta bajo rendimiento académico. Entonces, hoy día vamos un poquito a clarificar algunos términos que es importante tenerlos en cuenta, sobre todo para no confundir, ¿no? Posteriormente van a haber 4 clases, si no me equivoco, de problemas en el aprendizaje, donde vamos a hablar ya de una manera mucho más profunda acerca de este tema y vamos a ver también lo que son las pautas de intervención y de qué manera el psicólogo puede intervenir, ¿no? De manera específica en algunos problemas puntuales que tengan que ver, pues, con las dificultades en el aprendizaje. Bien, vamos entonces a continuar, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes con unos mensajes, ¿no? Mensajes que muchas veces los padres de familia, de alguna manera, este hemos ido recogiendo, ¿no? Cuando hemos tenido entrevistas con padres de familia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen de un papá que dice lo siguiente: mi hijo se atrasa en el colegio y cuando escribe su letra no se entiende. Miren, ahorita ya estamos finalizando el año escolar. Probablemente algunos de ustedes han hecho prácticas o se encuentran realizando, finalizando ya sus prácticas preprofesionales. Los demás como psicólogos también han ido identificando situaciones muy relacionadas con lo que este comentario presenta, ¿no? Tenemos también a un compañero acá, a un participante que es docente. Entonces, de la misma forma puede haber percibido situaciones relacionadas o parecidas con lo que en este primer ejemplo mencionamos, ¿no? Niños que se atrasan, niños que de repente el profesor observa y tal vez pues lo ve distraído, jugando, haciendo cualquier otra cosa, menos escribiendo o haciendo la tarea o quizá por ahí dormido en clase, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que están alrededor, ¿no? Y que tienen que ver precisamente con estas situaciones que los niños presentan con mucha frecuencia. Letras ilegibles también, ¿no? El profesor tiene que adivinar, pero ¿qué dice acá? No leo, no entiendo, no comprendo, le pregunta al niño. A veces el niño ni siquiera tampoco sabe, ¿no? ¿Qué es lo que he escrito? Entonces, esa es una situación, ¿no? Otra, ¿no? Dice acá el señor: mi hija es muy callada, no reconoce las letras y se le olvida lo que le enseño. Esa también es una situación bastante frecuente, ¿no? Niños que pueden ser tímidos, un poquito inhibidos, tal vez poco participativos, y nosotros podemos relacionar a lo mejor el bajo rendimiento académico de un niño con algunas características de personalidad, que como por ejemplo la timidez, a lo mejor la introversión, etcétera, la falta de seguridad, quizá, que a lo mejor tiene que ver, ¿no? Con el hecho de que un niño no se desenvuelva como se espera para su grado escolar y de acuerdo a su edad, ¿no? Pero podemos ir viendo de repente que hay otras situaciones que acompañan a este problema, ¿no? Una niña que no reconoce las letras, de repente ella se encuentra en tercer grado, asumamos, y le muestran las letras o tiene que leer un texto corto y no puede, ¿no? Invierte y va presentando errores, ¿no? Errores en la lectura, por ejemplo, de omisión, ¿no? De sustitución, etcétera. ¿No? O se le olvida lo que le enseñan, también clásico, ¿no? Muy, muy característico de niños con problemas en el aprendizaje. A veces los papás tienen la costumbre de enseñarles a los hijos, tienen el examen, les enseñan y les toman la lección, ¿verdad? Listo, a ver, ya estudiamos el descubrimiento de América, ya, listo. Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Quién fue el protagonista? ¿En qué año fue? ¿No? ¿Qué descubrió? Entonces yo te voy preguntando. Entonces hay niños que de repente tienen dificultades para poder memorizar la información o quizá la recuerdan en ese momento, ¿no? Pero luego llegan al colegio, tienen que rendir el examen y simplemente se les borró toda la información. Entonces, eso puede ir asociado a algunas condiciones de los niños o de repente algunos problemas a nivel cognitivo, ¿no? Que es importante irlos identificando ya cuando hagamos la evaluación psicopedagógica, ¿no? Otra situación también bastante frecuente. Dice: la profesora me dice que mi hijo se distrae fácilmente, juega y está parado. Le llaman la atención, pero vuelve a hacer lo mismo. Entonces nosotros de repente podemos decir: este niño, ¿no? Mira, se distrae, está constantemente en movimiento, a lo mejor por ahí se trata de un niño con TDAH.
¿no? Entonces ya vamos relacionando, vamos manejando una hipótesis de trabajo y el TDAH o trastorno con déficit de atención y hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo y se encuentra dentro de esta clasificación de acuerdo a lo que establece el DSM-5. Entonces, pero bueno, tenemos que evaluar pues toda la sintomatología, tenemos que evaluar al estudiante, tenemos que ver un poco el tema del contexto, en qué situación se presenta. Entonces, es un tema también bastante amplio, ¿no? Hablar de TDAH es un tema súper, súper amplio, ¿no? Entonces, son situaciones que aquí, según lo que podemos observar, las conocemos, quizás se pueden presentar en diferentes instituciones educativas, en aulas, en cualquier grado escolar, ¿no? Entonces es el docente quien, digamos, es uno de los primeros en, eh, digamos, observar ese tipo de situaciones. Y lógicamente dentro de su labor está buscar algunas alternativas de solución que permitan pues, que ese niño pueda aprender como cualquier otro niño de su edad. Bien, pero para poder comprender, para poder introducirnos en este tema de los problemas de la es importante que definamos algunos términos, ¿no? Y que seamos bastante precisos sobre eso, para evitar confundirnos y más que todo para poder comprender, ¿no? Porque hablar de problemas en el aprendizaje también es un tema muy, muy, muy extenso, es muy profundo, entonces, pero vamos a hacer, pues, digamos, como que compartir hoy día, en esta hora que tenemos, lo más preciso posible, ¿no? Para que puedan ustedes también, y obviamente no se van a quedar con las ganas de contar con más información, ¿no? Podemos recibir una información ahora y vamos corroborando también en nuestra práctica diaria. Entonces, primero, ¿qué cosa es el aprendizaje? ¿No? El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida, que integra cada una de las áreas del individuo, tanto cerebral, psíquica, cognitiva, social, entre otras, y que se ve influenciada por el entorno y que le permite vivir a la persona, adquirir nuevas conductas, adaptarse al medio y sobrevivir. En él van a intervenir tanto procesos neurológicos, psicológicos y cognitivos. Entonces, miren, muchas veces el término aprendizaje lo relacionamos más que todo con el aspecto académico, ¿no? Ese niño sabe o no sabe, rinde o no rinde. Y entonces, aprendizaje, ¿no? Lo relacionamos muchas veces, o mejor dicho, casi siempre, con la parte académica, ¿no? ¿Cuánto aprendió? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto conoce? ¿Cuánto maneja? Sin embargo, el aprendizaje, el término aprendizaje, su definición va mucho más allá que simplemente, pues, incorporar conocimientos. Tiene que ver mucho, por ejemplo, con la vida diaria, tiene que ver mucho con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo personal, con nuestro desarrollo también como personas desde que nacemos y cómo vamos evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces, también tiene que ver esto con el término aprendizaje, no solamente es académico, ¿no? Y aprender nos ayuda a adaptarnos, como indica acá, adaptarnos a dónde, al medio, ¿no? Y precisamente de acuerdo a eso, si nosotros logramos estar adaptados, vamos a poder sobrevivir, ¿no? En entornos muchas veces muy exigentes, ¿no? En sociedades demasiado demandantes. Entonces, las personas que aprendemos, somos sujeto de aprendizaje, esto conlleva precisamente pues a que este funcionamiento, a lo que lo neurológico relacionado con el funcionamiento del sistema nervioso también presente cambios, ¿no? Cuando hablamos de la parte psicológica, ¿no? Estamos relacionándolo con qué? Con la actividad mental y lo cognitivo pues con la parte del conocimiento. Entonces, si todos estos aspectos se interrelacionan, es que se va a poder generar aprendizaje, ¿sí? Muy bien. Si van teniendo por ahí algunas preguntas o a lo mejor quieren compartir algún dato, algún tema, algún punto importante, pueden levantar la manito, ¿no? O me preguntan, profesora, disculpe, quiero participar y no hay ningún problema, ¿no? A lo mejor sería muchísimo mejor, más enriquecedor, ¿verdad? Si podemos compartir lo que conocemos. Otro término también importante, ¿no? Necesidades educativas especiales. Entonces, ¿a quiénes encontramos acá? A aquellos estudiantes que presentan dificultades, ¿no? Obviamente en el aprendizaje y que requieren, ¿no? De ciertas adecuaciones o adaptaciones curriculares.
adaptar objetivos, adaptar estrategias, métodos de enseñanza. ¿A quiénes encontramos acá? Aquí encontramos básicamente a niños, por ejemplo, con habilidades diferentes. Llámese niños con discapacidad intelectual, niños con síndrome de Down, por ejemplo, niños con trastorno del espectro autista, etcétera. Entonces, estos niños se encontrarán dentro de este grupo que presenta necesidades educativas especiales. ¿Sí? Luego tenemos, cuando hablamos de lento aprendizaje, ¿no? Bien, hay niños que probablemente cuando llegan a nuestras manos, ¿no? El docente nos dice, bueno, este niño tiene bajo rendimiento, no rinde, ¿no? Pedrito no rinde, siempre se saca malas notas. Yo no sé por qué viene al colegio, solamente viene a calentar el asiento, ¿no? Esas son expresiones que los maestros a veces nos dicen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Dentro de nuestra evaluación, nosotros un aspecto importantísimo que tenemos que considerar es precisamente la evaluación de qué, de la inteligencia, porque de acuerdo a eso vamos nosotros también a poder, bueno, por un lado, llegar a un diagnóstico más preciso que se debe, qué es lo que está pasando con este niño. Entonces, como decíamos, hacemos una evaluación de inteligencia y a lo mejor encontramos resultados por debajo de su edad, niños, por ejemplo, fronterizos que presentan CI entre 70 y 79. Entonces, estos niños de repente, y es evidente que van a tener dificultades para aprender. Tú los observas físicamente, de repente es un niño que no pone de manifiesto mayor dificultad, ¿no? Pero en el momento de que tenga que resolver un problema o que de repente un ejercicio matemático, de repente cualquier otra situación, pues es un niño que le va a resultar muy difícil eh, estar solo, ¿no? O aprender de una manera mucho más, digamos, acorde a su edad, ¿no? Aprende, sí, pero aprende de una manera mucho más lenta, incluso necesita de mayor apoyo, ¿no? A lo mejor estrategias más individualizadas, más personalizadas. Entonces son niños que tardan para aprender. Logran la competencia, pero con una lentitud que lógicamente eso dificulta su rendimiento. ¿Por qué? Porque mientras todos ya van avanzando, va pasando la primera unidad, o perdón, en el colegio son los bimestres, ¿no? Va pasando el primer bimestre, el segundo bimestre, ya, listo, pero este niño todavía no alcanza la competencia. Entonces necesita de más tiempo, ¿no? Su ritmo de aprendizaje es lento en comparación con la de otros niños que son regulares. Bien, otro término también importante es nivel intelectual, ¿no? Que es precisamente lo que ya veníamos comentando hace un momento. ¿Qué es el nivel intelectual? Es una categoría que permite comparar el rendimiento de un individuo con otros respecto a, eh, a su edad, ¿no? Las áreas evaluadas están relacionadas con los logros evolutivos corroborados con actividades normalizadas, ¿no? Vamos a tener niños que de pronto puedan presentar un CI bajo, pero que son niños que se encuentran en un colegio regular, ¿no? Con niños regulares. Entonces, pero se va a ver, pues, si tienen dificultades, tienen un bajo nivel intelectual, evidentemente van a presentar un rendimiento por debajo, ¿no? A lo esperado para su edad. Entonces, eso obviamente le va a tener dificultades, ¿no? Dificultades académicas. Bien, otro término también importante, capacidad potencial, ¿no? ¿Y de qué nos habla precisamente? De todas las habilidades que un niño tiene, ¿no? Desde que es pequeño. Entonces, es importante reconocer qué habilidades personales, qué habilidades de repente cognitivas, sociales, etcétera, tiene un estudiante, ¿no? No solamente se va a reducir pues a lo académico, ¿no? Sino también puede tener a lo mejor habilidades relacionadas, acuérdense, las inteligencias múltiples, ¿no? No solamente va a rendir pues en el tema de matemáticas, ciencias, va a ser un genio, pero de repente por ese lado, ¿no? A lo mejor es un niño muy sensible, ¿no? Y el aspecto intrapersonal, interpersonal es mucho, le favorece más. Entonces vamos identificando, según la evaluación que se ha hecho, vamos identificando, ¿no? ¿Cuál es el nivel del niño? ¿Y qué habilidades trae? ¿Qué talentos tiene con él? Otro término también importante es rendimiento académico, que es aquella respuesta observable del alumno ante la evaluación. Esta tiene componentes multifactoriales, entre los que destaca el nivel de desarrollo cognitivo, motivación, el aspecto sociocultural, ¿no? Y el estado afectivo eh, emocional y características del entorno educativo, ¿no? Básicamente es lo que manifiesta, lo que pone de manifiesto el estudiante
cuando está en el colegio. Muy bien, listo. Vamos a ver entonces, ya definimos aprendizaje y algunos términos relacionados a ello. Ahora vamos a definir qué cosas son las dificultades en el aprendizaje. Entonces, acá tenemos a dos autores, Azore y Fernández, quienes señalan que las dificultades del aprendizaje están constituidas por un conjunto heterogéneo de problemas cuyo origen es probablemente una disfunción del sistema nervioso central. Es decir, que no hay un buen funcionamiento o incluso se habla también de falta de madurez, ¿no? Hay niños que no están maduros para el aprendizaje y empiezan a manifestar dificultades, ¿no? En el mismo. Entonces dice acá, completan indicando que se manifiesta primariamente en problemas en el ámbito lingüístico y con defectos en el procesamiento de los principales factores cognitivos, ¿no? Entonces como que va relacionado. ¿Qué aspectos cognitivos o factores cognitivos? Atención, percepción, memoria, ¿no? Las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, por ejemplo, es una función ejecutiva, puede estar ahí afectada, ¿no? Por las dificultades en el aprendizaje. Y dice, derivadamente en el ámbito de las disciplinas instrumentales básicas como lectura, escritura, matemática. Entonces, vamos a tener niños que van a presentar problemas, ¿no? Y un rendimiento bajo, muy bajo, ya sea en el área de la lectura, niños que van a tener dificultades precisamente para leer, de repente leen, pero omiten, ¿no? O empiezan leyendo, digamos, en la primera línea, del primer párrafo y terminan salteándose, dejando varias líneas, ¿no? Esas son dificultades en la lectura, ¿no? O en la escritura también, ¿no? Le hacen un dictado, la profesora dicta, por ejemplo, bata, y el niño no escucha bata y escribe data. Entonces, ¿qué pasó allí? Hay una falla, ¿no? No es que el niño esté sordito, ¿no? Sino que tiene dificultades se llama en el mecanismo de conversión fonema-grafema, así se le llama, ¿no? Bueno, en las clases posteriores que vamos a ver, vamos a ir definiendo, ¿no? De una manera mucho más amplia estos términos. Hoy día tenemos una hora, nada más es una pequeña introducción, pero más o menos para que puedan ustedes tener una idea, ¿no? Por otro lado, también problemas en la matemática, ¿no? Eso es también una dificultad en el aprendizaje que los niños pueden, a lo mejor resuelven sumas muy sencillas, ¿no? Pero cada vez que se va haciendo más compleja la tarea, pues se le resulta más difícil aprender al niño. O de repente al momento de escribir los números, los escribe de manera tipo escritura espejo, ¿no? Y no puede procesar o le dificulta procesar la información. Los problemas de aprendizaje considerados en conjunto tienen una alta prevalencia entre un 5 y un 15% de los niños en edad escolar y son una de las causas más frecuentes del mal rendimiento y fracaso escolar. La mayoría de estos trastornos se manifiestan en los primeros años de escolaridad y va a interferir en el aprendizaje tanto del lenguaje oral, escrito y del cálculo. Las dificultades que presentan los niños con problemas de aprendizaje son persistentes y tienen una repercusión negativa en su progreso durante toda la escolaridad. Evidentemente, ¿no? El niño probablemente presente las dificultades, como decíamos, durante los primeros años de vida, pero, y en todo caso, esas dificultades se presentan incluso, se van haciendo mucho más dificultosas, digamos, le va a generar mayor inconveniente a los estudiantes porque hay que entender que a medida que los años o los grados van pasando, el nivel de exigencia es mayor, ¿no? Porque el niño ya está creciendo y lógicamente debería estar en condiciones de poder realizar o aprender, ¿no? Sin mayor dificultad. Pero vemos que esto, en estos casos, no sería así, ¿no? La detección y tratamientos precoces son predictivos de éxito escolar y profesional. Y aquí me voy a detener porque es importante para nosotros, en este caso son los docentes quienes a través de su conocimiento, a través de su observación, pueden identificar a los niños que presentan mayores dificultades, ¿no? Y luego estos niños son derivados al departamento de psicología para ser atendidos, para poder a recabar la información, para poder definir bien
cuál es el problema, la historia de su problema, desde cuándo empiezan estas dificultades, citar a los padres, ¿no? Para luego poder hacer las orientaciones necesarias en el caso de estos niños, ¿no? Entonces, mientras más temprano detectemos el problema, mientras más temprano atendamos el problema, esto va a repercutir, obviamente, de una manera mucho más positiva en los niños. Hay niños que presentan dificultades durante los primeros grados, entonces se les atiende, se identifica, se evalúa, se interviene. Esos niños tienen más posibilidades de poder ir avanzando, ¿no? En todo lo que se espera que realice, ¿no? A lo largo de su vida y de repente más adelante en la vida profesional también. Pero si vamos dejando pasar el tiempo, ¿no? Y vemos niños con dificultades y van pasando, van repitiendo, ¿no? Incluso hay niñitos que tienen más edad, ¿no? Porque han repetido 1 año, 2 años, 3 años, pero siguen en el mismo grado, entonces ese niño, por ejemplo, difícilmente no va a avanzar. Necesitamos otras estrategias, ¿no? Entonces, y lógicamente esto va a afectar de manera negativa hacia el futuro, ¿no? Entonces, como bien dice acá, la detección precoz es algo muy importante, ya que contribuye a predecir el éxito escolar y profesional. ¿Cuáles son aquellos factores que están relacionados con los problemas en el aprendizaje? Bueno, si hablamos de factores externos, podemos encontrar problemas a nivel social, como por ejemplo marginación, deprivación sociocultural, pobreza, a nivel familiar, de repente inadecuados estilos de crianza, problemas familiares, etcétera, ¿no? A nivel escolar, cuando el niño empieza a faltar mucho, ¿no? Hay niños que faltan demasiado, incluso hasta, en muchos casos son de repente por enfermedad, ¿no? Son niñitos muy delicados que se enferman de forma constante, faltan al colegio, se atrasan y eso afecta su aprendizaje, afecta sus calificaciones, ¿no? Hay una metodología de pronto inadecuada, es importante también tener en cuenta que los docentes tienen que manejar estrategias para que puedan abordar algunas de las dificultades que los niños van presentando. Entonces, el maestro es el primer filtro, ¿no? A través del maestro es que nosotros como psicólogos vamos a poder atender, ¿no? A estos niños, porque son los maestros quienes los van a ubicar y nos lo van a dar, ¿no? Entonces, si hablamos de metodología, por ejemplo, también es un factor externo, ¿no? Que puede influir de manera negativa en el estudiante cuando, por ejemplo, el maestro no es innovador, cuando de pronto, pues, hace su clase, digamos, como que un poco pasiva, ¿no? Hoy en día, pues, sabemos que es necesario promover los aprendizajes significativos, ¿no? De acuerdo a lo establecido por Ausubel, ¿no? Se habla también de la teoría sociocultural, Vygotsky, entonces todos estos enfoques contribuyen, ¿no? En el caso de los docentes, como que les ayudan, ¿no? O guía su trabajo hacia el hecho de tener que contar con estrategias adecuadas para poder lograr los aprendizajes. Entonces, si hay una mala metodología y hay un trabajo inadecuado por parte del docente, eso también va a generar problemas en los estudiantes en cuanto a la parte de sus calificaciones. Así como hay factores externos, también hay factores internos, ¿no? ¿Qué factores internos contribuyen a que los aprendizajes de repente se vean afectados, ¿no? Vamos a decir, uno de ellos es problemas físicos, ¿no? Dice momentos perinatales, enfermedades, traumas, niños que nacen con algún problema, con alguna condición, alguna situación física, algo que afecte, puede ser uno de esos factores internos, ¿no? Otro factor también son los emocionales. Tiene que ver, por ejemplo, con problemas de personalidad o trastornos, desequilibrios emocionales. Un niño, por ejemplo, que tiene demasiadas dificultades en casa o que no se adapta al ritmo de trabajo del colegio, entonces eso influye en su conducta, ya no quiere entrar a clase. De repente es un niño que tiene demasiada timidez. Nosotros decimos, tiene la autoestima baja ya, pero ¿cómo sabemos, no? Hay que evaluar. Entonces, vamos por ahí indagando un poquito, ¿no? Y problemas emocionales afectan definitivamente en el aprendizaje de los niños. Luego tenemos otro factor interno, son los intelectuales, ¿no? Son los intelectuales. Podemos encontrar niños, por ejemplo, con discapacidad intelectual, ¿no? Y eso de dónde viene, ¿no?
digamos, niños que tal vez puedan presentar problemas y que de repente indagamos un poquito en su historia personal y resulta que son niños que han tenido dificultades, ¿no? Durante el embarazo, de pronto tuvieron dificultades al nacer, ¿no? Indagamos un poquito más, a lo mejor dentro de las familias también hay personas que han tenido también problemas cognitivos, limitaciones en ese sentido, entonces es como que hay ciertos antecedentes y eso puede afectar también el rendimiento académico, ¿no? Entonces, y el aspecto intelectual, miren, es algo muy importante, porque de acuerdo a los resultados de las evaluaciones que hagamos de niños con dificultades en el aprendizaje, el aspecto intelectual nos va a ayudar a definir, de acuerdo al DSM-5, cuando vemos en la parte del diagnóstico, el hecho de que un niño pueda tener o no tener un trastorno específico del aprendizaje o puede tratarse de un problema general, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a afianzarlo en las clases posteriores que vamos a tener también eh, posteriormente, ¿no? Otros problemas internos que a lo mejor también pueden presentar los niños, dificultades en el lenguaje. Miren, el lenguaje, cuando hay un retraso en el lenguaje, sí, todos sabemos que los niños tienen que ir cumpliendo lo que se llaman los hitos en el desarrollo. Y para eso hacemos nosotros su historia personal, ¿no? Y vamos viendo cómo ha evolucionado este niño desde que está en el vientre de la mamá, desde que nace, ¿no? A qué edad caminó, a qué edad habló, a qué edad fue su primera palabra, ¿no? Cómo se relaciona con las personas, etcétera, ¿no? Entonces, hay niños que presentan problemas de lenguaje, entonces eso va asociado muchas veces a dificultades en el aprendizaje. Entonces, el lenguaje es un predictor de los problemas en el aprendizaje. Otro aspecto interno también la falta de motivación. Un alumno que no está motivado, un alumno que no tiene deseos de aprender, un alumno que se aburre en clase, que no participa, que falta con frecuencia, que está haciendo otra cosa a la hora que el profesor está explicando. Entonces, todo eso tiene que ver con la motivación y una persona, un niño que no está motivado difícilmente aprende. Pueden también tener algunas dificultades a nivel sensorial, por ejemplo, niños con baja visión, niños con problemas auditivos, y ese es un aspecto interno, ¿no? O problemas neurológicos, por ejemplo, una caída fuerte, un golpe en la cabeza, que a lo mejor eso ha traído consecuencias o secuelas en el aprendizaje, ¿no? Dificultades neurológicas, cognitivas, etcétera, ¿no? Entonces, estos son algunos de los factores internos que podrían estar relacionados con la presencia de un problema en el aprendizaje. Bien, vamos avanzando un poquito por aquí, acá. Miren, esta clasificación de los problemas en el aprendizaje fue dada en el año de 1994 por Bravo Valdivieso. Esta clasificación ya no se encuentra o ya no figura en el DSM-5. En el DSM-5 podemos encontrar, por ejemplo, trastornos específicos en el aprendizaje, incluso como dentro de la clasificación de los problemas o los trastornos en el neurodesarrollo. Ahora, pero que hay una diferencia, ¿no? Cuando hablamos de problemas generales en el aprendizaje, estamos hablando, por ejemplo, de niños que tienen bajo rendimiento académico, pero como consecuencia de qué? Por ejemplo, de problemas emocionales, niños con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Niños que a lo mejor pues presentan baja motivación, ¿no? Que tiene que ver con lo emocional, niños que de repente pues abandonaron el colegio y presentan obviamente bajas notas, quizá por el hecho de que la metodología del maestro no es la adecuada. Entonces, todas esas situaciones, ¿no? Están dentro del grupo de las dificultades en el aprendizaje, pero la razón, o en todo caso, la causa es completamente diferente, ¿no? Cuando hablamos de problemas específicos, o ya dentro de lo que llamamos, dentro de lo que el DSM-5 dice, trastornos específicos en el aprendizaje, y estamos hablando de niños que presentan bajo rendimiento académico, ¿no? Pero asociado a dificultades en la lectura, en la escritura, en el cálculo. Sin embargo, un aspecto muy, muy importante es el nivel intelectual. Entonces, un niño que tiene un nivel intelectual normal,
¿no? Y que presenta estas dificultades de lectura, escritura o cálculo, es probable que presenten o que se encuentren dentro del grupo de los trastornos específicos del aprendizaje, no de los problemas generales, ¿ya? Entonces, es importante que sepamos esto, como les decía, sobre todo por la parte del diagnóstico, ¿no? Hay niños que presentan problemas, por ejemplo, invierten, ¿no? Se les dicta y en lugar de escribir bata, escriben taba, por ejemplo, ¿no? Invierten las sílabas, no comprenden lo que leen. Entonces vamos averiguando allí y decimos, uy, este niño tiene problemas, parece que no entiende, ¿no? Se le dan las indicaciones, no comprende, se le dice lo que tiene que hacer y pareciera que tampoco, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, genera alguna, digamos, frustración en el maestro, se incomoda, el niño está desatento, haciendo cualquier cosa, y bueno, y lo vamos relacionando y decimos, ¿no? Ese niño es malcriado, ¿no? ¿Cómo le gusta perder el tiempo a ese niño? Ese niño no rinde, ¿no? O no tiene buena nota porque, pues, prefiere jugar, ¿no? Entonces, es como que vamos aceptando ciertas cosas de estos niños eh, que presentan dificultades en el aprendizaje, pero si de repente ellos tienen la oportunidad, ¿no? De hacer las cosas mejor, a lo mejor quizás se esfuerzan y logran alcanzar los objetivos de aprendizaje, ¿no? Cosa que no sucede con los niños que presentan precisamente, por ejemplo, lo que llamamos trastornos específicos, ¿no? Entonces vamos a leer aquí lo que nos dice la PPT. Dice, son aquellos que pueden manifestarse de diversas maneras, pero en todos los casos afectan el rendimiento global del niño o niña, es decir, perjudican varias áreas de desempeño escolar, apreciándose además lentitud, desinterés para el aprendizaje, deficiencia en la atención a estímulos escolares y dificultades para concentrarse en la realización de tareas escolares, ¿no? Estas características se presentan en niños con un desarrollo normal y con una inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría una lentitud para aprender, en otras palabras. Y ojo aquí, todos los niños de los cuales sospechamos que tengan un trastorno específico del aprendizaje, ¿no? Son niños que van a tener un CI normal o alrededor de lo normal. Si al momento de evaluar a un niño presenta un CI normal, ¿no? O alrededor de lo normal, ¿sí? Entonces no se trataría de un niño que tenga, por ejemplo, una dislexia, una discalculia, una disortografía, ¿no? Entonces, presenta bajo rendimiento académico, sí, pero las probabilidades de lo que haya ocasionado eso sean otras. No pueden ser emocionales, pueden ser familiares, etcétera, ¿no? O incluso niños que tienen problemas cognitivos. Si tiene un problema cognitivo, no es un trastorno específico del aprendizaje. ¿Ya? Entonces, esto, por favor, tiene que quedar bastante claro. Como les hacía mención posteriormente, vamos a darle mayor profundidad, ¿no? A esta partecita de la presentación. ¿Ya? Hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, algún comentario, chicos? ¿Están ahí? Hola, Cris. Elian Cris, te escucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Una consultita. ¿Usted cree que podría volver a explicar la diferencia que existe entre problemas generales de aprendizaje y los específicos en cuanto a cómo diferenciar, en ese caso, de cuando estamos hablando de problemas generales y cuando sí es algo mucho más específico que de pronto está afectando el rendimiento del estudiante? Y, y por otro lado, quería comentarle que, bueno, hace poquito terminé mis prácticas Ujú. eh, y pues este año voy a continuar, pero una docente durante el tiempo que estuve ya a punto de terminar, pero no pude, en este caso, conversar mucho más con ella, bueno, derivó a un estudiante al departamento de psicología, mencionando algunas características que, en el que el niño invertía las letras, etcétera, y quería que le evaluemos. Pero en este caso la mamá llegó y dijo que no quería que su hijo pasara por evaluación porque no había firmado ningún consentimiento, algo así. Entonces resulta que o sea, durante el inicio de prácticas, yo entregué consentimiento a los chicos, a todos los salones, fui y entregué,
pero no todos fueron devueltos. Entonces solamente a los que se tenía consentimiento fueron atendidos, pero los que no, no. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso cuando la docente sugiere una evaluación para el estudiante, pero la mamá no desea? Y si eso aplica, ¿y cómo se manejaría en ese caso si uno ya fuera profesional o está haciendo el serum? Porque también imagino que se tiene que cumplir con ese protocolo de entregar consentimientos, pero igual a veces los docentes derivan estudiantes que no tienen el consentimiento, pero igual los docentes desean, ¿no?, que los chicos pasen por el departamento de psicología. ¿Cómo se puede abordar esos casos para que los papás no se incomoden, no molesten, porque a veces se quejan con el director, ¿no?, de que están evaluando a sus hijos sin que ellos sepan o que sus hijos le cuentan, pero que ellos no están informados de la situación? Gracias. Muy bien, ok, bien. Son dos preguntas bastante interesantes y sobre todo bastante delicadas también. Bueno, sobre todo la segunda, es lo que vamos a responder. Bien, los niños presentan dificultades en el aprendizaje, ¿no? Niños que de pronto, como dices tú, invierten las letras o tienen dificultades para leer. Nosotros decimos, este niño tiene problemas en el aprendizaje. ¿Cómo saber si es un problema general y un problema específico? Evidentemente vamos a tener primero que hacer una evaluación, porque podemos sospechar, ahí manejamos lo que llamamos una hipótesis de trabajo, podemos sospechar que este niño puede tener dislexia. Decimos, este niño, mira, se equivoca bastante cuando lee y cuando escribe también, porque la dislexia y la disgrafia, que también son dos problemas en el aprendizaje específicos, dos trastornos específicos, pueden estar relacionados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener que hacer una evaluación, definitivamente. Y al hablar de rendimiento académico, necesariamente dentro de las áreas que vamos a evaluar, vamos a tener que evaluar, valga la redundancia, inteligencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros queremos saber, sabemos, ¿no?, que para que un niño aprenda, todos sus procesos cognitivos y psicológicos deben estar ok para que este niño pueda recepcionar la información, pueda procesar la información y pueda utilizar esa información en las actividades de su vida diaria. Entonces, hay niños que tienen dificultades para poder procesar esa información. Entonces, es por eso que necesitamos saber, hacerle su perfil cognitivo a través de las evaluaciones del área intelectual. Entonces, podemos aplicar los instrumentos que conocemos, ¿no? De repente el Raven, podemos aplicar una escala Wechsler, un Tony 4, en fin, vamos buscando una evaluación, un instrumento de evaluación que nos permita conocer el cociente intelectual de ese niño. Ahora, hay pruebas que son pues bastante extensas, ¿no? Como la escala Wechsler, y hay pruebas que son un poquito más cortitas, más rápidas. Bueno, eso ya va a definir el profesional. Entonces, ¿qué pasa? Tú aplicas la prueba de inteligencia, que es lo primero que tienes que evaluar, y resulta que ese resultado arroja que ese niño que tú estás evaluando a lo mejor presenta pues un CI de 69. Y tú dices, a ver, voy a buscar en mi tablita, 69 equivale a deficiente. Entonces tú dices, este niño probablemente presenta discapacidad intelectual. Pero para eso voy buscando, voy evaluando porque son otras áreas también que hay que tenerlo en cuenta. La parte del aspecto de adaptación, ¿no? Las habilidades adaptativas, tiene que ver mucho con la aparición de la sintomatología durante los primeros años de vida, etcétera, ¿no? Entonces, tú evalúas inteligencia y dices 69. Entonces, uno de los criterios más importantes a tener en cuenta para poder diferenciar entre un trastorno específico del aprendizaje y un problema general es el nivel intelectual. Entonces, si mi niño tiene 69 y es deficiente, entonces no estamos hablando de un trastorno específico del aprendizaje. Estamos hablando, en este caso, de una discapacidad intelectual y que probablemente su bajo rendimiento académico se deba a las dificultades que tiene como consecuencia de su deficiencia o discapacidad intelectual. Para decir que un niño tiene un trastorno específico en el aprendizaje, tiene que tener, como decimos de cajón, un cociente intelectual normal o alrededor de lo normal. Es decir, dentro de la clasificación de los niveles de inteligencia, encontramos, ¿no?, normal, normal alto, normal bajo, ¿verdad? Entonces, es un niño que tiene de repente un 80 de CI,
¿Qué significa eso? Normal, bajo, ¿no? Entonces, como está dentro del grupo de la normalidad, entonces diríamos, sí, este niño calza con los criterios diagnósticos, teniendo en cuenta precisamente este, que es uno de los más importantes que nos ayuda a diferenciar. Pero si su CI está por debajo, es un niño de repente fronterizo, es un niño que presenta una discapacidad, entonces no es un trastorno específico del aprendizaje, es un problema general. Entonces, en ambos casos, el niño va a presentar dificultades en lectura, en escritura y en cálculo. Pero la diferencia está en que el CI nos va a ayudar a hacer esa diferencia, ¿no? Por eso decíamos que es una de las áreas que se tiene que tener en cuenta para la evaluación. ¿Ya? ¿Quedó claro, Cris, por ahí? Sí, sí. Solamente quería aclarar un temita. Mencionó que si tiene un CI normal bajo, igual sería considerado como si tuviera un problema específico del aprendizaje, ¿verdad? Todavía está dentro de la normalidad. Claro, claro. El CI Normal es bajo. un área, Ujú. sí, por eso dice normal o alrededor de lo normal. ¿Y qué implica Ah, ya. alrededor de lo normal? Normal alto o normal bajo. Incluso pueden haber niños con trastornos específicos del aprendizaje que son, digamos, superdotados, ¿no? Cognitivamente son muy buenos. Y decimos, pero qué raro, tiene problemas para leer, tiene problemas para escribir, ¿no? Pero hay niños que son muy destacados intelectualmente. Entonces, el CI es un criterio de muchos otros que lo vamos a ir, como se dice, hoy día no lo vamos a ver, el tiempo no va a permitir poder ver todo eso, pero en las clases posteriores que vamos a tener en el módulo, vamos a hablar, ¿no? De cada uno de esos criterios, ¿sí? Pero como les digo, esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y luego la segunda pregunta que me mencionabas, ¿sí? Bien, mira, cuando los padres de familia no brindan su consentimiento y son los docentes que definitivamente son los que detectan el problema en el aula, porque el niño, a veces el papá no sabe que el niño tiene dificultades para aprender, ¿no? Cuando nos damos cuenta, cuando el niño ya empieza a asistir al colegio, ¿no? De repente en el jardín va demostrando por ahí algunos problemitas, escribe, ya empieza a escribir su nombre, ¿no? Incluso ya muchos niños de jardín salen leyendo de jardín, pero se supone que el primer grado dentro de nuestro currículum nacional está establecido para que el niño fortalezca la competencia lectora, ¿no? Ahí desarrolla lo que son las habilidades de lectura y escritura, ¿no? Y todo lo que viene después. No es obligatorio que un niño de jardín salga leyendo y escribiendo, ¿no? Pero muchas veces, y digamos, según nuestra realidad, pues los padres de familias están felices, ¿no? Y tachan de buen colegio o de buen jardín, aquel jardín en el cual el niño salga leyendo y escribiendo, ¿no? Es un poco nuestra realidad. Entonces, em, es el docente, como les decía, quien detecta, identifica, ¿no? Ya está este niñito en primer grado y el niño no lee, no escribe, mientras el resto, ¿no? Y ahí viene un poco la comparación, porque hay un marco de referencia. Hay niños que ya tienen la edad, no tienen 6 años, 6 años y medio, ya leen y escriben. No, no lo hacen perfectamente porque lógicamente dentro de lo que son las exigencias para un niño de primer grado, pues se espera que no sea así, ¿no? Pero ya maneja, ¿no? Ya tiene cierto manejo, que es lo que se espera. Pero resulta que Pedrito, por ejemplo, no logra esa competencia. Terminó el grado, el año escolar y el niño no logró. Ahora, el primer grado el niño no repite, eso ya lo saben. Pasa, se le promueve a un segundo grado y si en el segundo grado el niño persiste en las dificultades, probablemente sí tenga que repetir el grado. Pero se perdió, miren ahí, 2 años, ¿no? Primer y segundo grado cuando no se detecta a tiempo. Entonces, los padres de familia definitivamente van a, o bien colaboran de manera, digamos, positiva, al contrario, agradecen, ¿no? Por la intervención, por la preocupación del docente, pero hay papás que no, como lo que tú comentas. Entonces, ahí el problema no es tanto el niño, ¿no? El niño tiene sus dificultades, pero es un tema ya de familia. A veces hay que pensar, pero ¿por qué, no? ¿Por qué el padre, si estamos identificando una situación que pasa, ¿no? ¿Por qué no quiere que lo atiendan al niño? O sea, ¿qué situaciones hay detrás? Entonces, muchas veces los psicólogos somos vistos como que, no, pues ¿para qué voy a ir al psicólogo? No, yo no estoy loco. Entonces, no, simplemente no voy, porque me van a preguntar y y yo no quiero dar a conocer mi vida, ¿no? Digámoslo de esa manera.
Entonces, nosotros, digamos, si el padre de familia, aunque suene duro, ¿no? Y triste de repente también, ¿no? Y un poco preocupante, mientras el padre de familia no dé su consentimiento, nosotros no podemos hacer nada. Es decir, si se trata de una evaluación directamente al niño, apuntar al niño, llevarlo a mi consultorio, y el papá ya me advirtió y dijo, no quiero. Entonces sería meternos en un lío, en un problema, ¿no? Incluso se nos pueden hacer una denuncia y hay que cuidarnos mucho también de eso, porque el papá no dio su consentimiento. Pero decimos nosotros, no puedo, no, yo soy psicóloga, ¿no? El profesor necesita ayuda. Entonces, no podremos hacer la intervención directamente, o perdón, no podemos hacer la evaluación, no podemos definir, no podemos diagnosticar, pero sí de repente con la información que el docente me puede dar, tal vez yo podría darles algunas estrategias, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué tipo de estrategias? Y vamos adelantándonos un poquito porque ya más o menos vamos en la hora. Entonces, de repente yo le podría decir al docente, mire, este niño, según lo que usted me ha comentado, porque el papá ha dicho que no lo toquen, no se acerquen al niño, déjenlo ahí solito, tranquilo ya. Entonces, profesor, mire, ¿qué le parece si de repente usted, ¿no? Nota que el niño a lo mejor, le es difícil aprender, usted da las consignas para todos. Trate de al niño, a este niño, darle las indicaciones de manera personal, ¿no? Y las indicaciones abréviadas, es decir, dele solamente una indicación precisa, ¿no? Mientras a los demás, de repente usted le exige que trabajen, les da 20 minutos, a él dele 30. ¿No? Entonces vamos observando a ver qué pasa. Profesor, no lo siente al niño al lado de una ventana, siéntelo cerca a usted para que lo pueda monitorear, porque si está al lado de la ventana, al lado de la puerta, el niño se distrae. Profesor, siéntelo con otro niño que sí tiene, digamos, sí rinde bien para que el niño de alguna manera pueda hacer su apoyo. Entonces, podemos ir dando por ahí nosotros algunas pautas para que el docente pueda manejarlo dentro de su clase. Pero ir directamente a abordar al niño, sacarlo del salón, evaluarlo, el papá te dijo que no. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, miren, hay que citar a los papás. Ya tenemos información que el docente nos ha brindado, ya nos ha dicho, mira, Pedrito no rinde, Pedrito tiene dificultades, entonces no podemos ir directamente a abordar al niño, hay que citar a los papás, ¿no? Podemos ingresar al aula, podemos observar, el profesor, tengo la información que el profesor me ha facilitado, yo tengo mi ficha de derivación, completo toda mi información, cito al papá, al padre de familia, ¿no? Entonces al papá yo le explico. ¿No? Señor, señora, yo he observado a su niño, igual la docente me ha comentado, entonces de repente por ahí el papá se pone un poquito a la defensiva y a lo mejor no quiere, pues, ¿no? Que lo evalúen, ¿no? Porque, como les digo, a veces es un tema ya de la misma familia, ¿no? Que a veces decimos, pero qué cosa hay detrás que no quieren comunicar, no quieren decir. Hay papás que quizá ya conocen un poco la condición de sus niños y no dicen nada en el colegio por temor a que los traten diferente. A mí me ha pasado muchísimas veces con muchos niños que han llegado nuevos, por ejemplo, en la institución donde yo trabajaba, pero veíamos pues que algo sucedía, ¿no? El niño no rendía, el niño presentaba problemas. Entonces, indagando, ¿no? Y conversando en algunas oportunidades con los padres decían, bueno, sí, ¿no? Efectivamente, mi niño tiene dificultades, ¿no? Pero yo no quiero que lo traten diferente, yo no quiero que de repente lo juzguen o lo critiquen o lo encasillen. No, yo no quiero eso, así que mejor déjelo. Entonces, a veces pasa ese tipo de situaciones. Entonces, como les digo, ¿no? Lo importante es tratar de quizá conversar con la familia, hacerle entender que las dificultades que presenta el niño, si no son atendidas a tiempo y de manera precoz, probablemente se puedan agrandar, se pueden de repente hacer mucho más severas a medida que va pasando el tiempo, porque los grados, ¿no? Y la exigencia, el niño va creciendo y va notando, él mismo se va dando cuenta que no puede, que le es difícil. Entonces, ya ese problema no solamente es un problema de rendimiento académico o de aprendizaje, sino ya se convierte en un problema personal, socioemocional, ¿no? La autoestima baja, no rindo, no sé, soy tonto, no puedo, no comprendo, el sentido de competencia se ve disminuido, los demás niños empiezan a burlarse de él, y hay un problema de bullying, ¿no? Entonces, esas cositas es importante explicarle al padre de familia, o sea, ¿qué puede pasar a futuro?
Entonces los ponemos en contexto y eso de alguna manera nos puede ayudar a que el padre de familia tome conciencia acerca de lo importante que es hacer, de identificar, de evaluar y hacer la intervención, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado, por ejemplo, hacerlo de esa manera porque también me he encontrado con padres de familia muy resistentes, muy difíciles de convencer o que de repente es la mamá la que sí busca la ayuda y el papá es el que no quiere. ¿No? Entonces a veces ya solamente con la mamá, ¿no? O sea, no necesitamos al papá, la mamá da su consentimiento, ¿no? Porque es la apoderada. Entonces por ahí vamos trabajando y vamos dando las pautas. Ahora, otra cosa importante también hay que tener en cuenta que en el colegio podemos manejarlo de manera general. Es importante que tener en cuenta que los niños, sobre todo con este tipo de dificultades, tienen que llevar un tratamiento o una intervención psicopedagógica no en el colegio, sino fuera del colegio. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar de manera general, podemos identificar, dar las pautas generales, incluso hay papás y podemos llegar a acuerdos, ¿no? Que los niños son evaluados fuera del colegio, son intervenidos fuera del colegio y lo que nos tienen que traer al colegio es información acerca de qué pautas tenemos que aplicar en el colegio. Y tú como psicóloga educativa, ¿no? Dentro del colegio lo que haces es una especie eres intermediaria, ¿no? Entre la información que viene de afuera del psicólogo particular o del centro de psicopedagogía, en fin, de donde el niño está recibiendo un tratamiento, con el docente. Entonces, es como que somos el filtro, ¿no? Profesora, mira, han mandado este informe, ¿no? Del centro tal, 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 y dan tales recomendaciones. Ahora vamos a implementarlas aquí en el aula. ¿De qué manera, no? Entonces vamos trabajando con el docente y lo que hacemos es realizar un seguimiento, ¿no? Eso, digamos, de manera general. ¿Sí? Muy Sí, bien. sí, gracias. Y una pequeña consultita, nada más. Sí, sí. En caso, por ejemplo, a veces el auxiliar facilita los números de teléfono, pero los papás no contestan las llamadas porque no conocen números desconocidos. Y luego el director, como ya tienen el número del director en su celular, no, tampoco les contestan. En ese caso igual se dejaría el niño, no se podría ayudar al estudiante, ya sea un estudiante de primaria o de secundaria que tenga esas dificultades. Porque, por ejemplo, en mi caso, entregué los consentimientos, pero muy pocos los estudiantes. Luego, por ejemplo, entregué hoy día los consentimientos y el pasado, a ver, después el día siguiente iba por si acaso si alguien lo había traído y así durante la semana, ¿no? Y después ya recababa todos los consentimientos que tenía, pero eran muy poquitos por aula. O sea, de repente si no era 30 eran 2 3 4 o 10 eran mucho 15 pero nada más. Entonces, en base a eso, ya hablando con el docente, pues se le comenta, ¿no? Que solo tenemos el permiso de los padres de sus estudiantes. Y justo los que no tienen el consentimiento, o sea, que los que no tienen el consentimiento son justo los que necesitan más. Entonces, ¿cómo se trabajaría en esa situación cuando el papá tampoco va pocas veces al colegio o no asiste y no hay tanta comunicación con el padre de familia? Bueno, Mira, Samia, me refiero a colegios nacionales, porque ahí he estado haciendo prácticas. No en particular, no conozco cómo se trabaja ahí, pero sí en colegio nacional he visto ese tipo de situación con los papás. Gracias. claro. Sí, como te digo, es un tema bastante delicado, pero ahora se supone que el consentimiento informado eh, tú le entregarías al padre de familia del niño que quizá de quien está solicitando el apoyo, ¿no? O de repente es el docente. Me parece que tú entregas consentimientos a todo el colegio, ¿algo así? En realidad, de esa manera, bueno, en este caso nos dijo la directora que tenía que realizar y también en Ujú. este caso la universidad para poder tener ese respaldo, ¿no? Porque si no, el papá puede ir y conflictuarse con el director diciendo que por qué se ha dado ese permiso si ellos no tenían conocimiento. Entonces, lo que se hacía era ir por aula y se esperaba que el estudiante entregara el consentimiento a los papás, ¿no? Para que el papá lo lea, que sepa que es de parte del departamento de psicología y que se está solicitando el permiso para que puedan ser evaluados sus hijos. No todos ellos, pero sí la mayoría, ¿no? Entonces, de esa manera se ha ido trabajando y he ahí donde he encontrado esa dificultad. Entonces, no sabría muy bien cómo se tendría que Creería, llegar. Ajá. sí, creería de repente que la estrategia a lo mejor no es la más adecuada, porque a veces cuando mandamos documentos, a veces el padre obviamente dice, ¿qué voy a firmar? Yo no sé qué es. El término
consentimiento informado los padres no lo conocen, ¿no? Entonces es importante explicarles, ¿no? O sea, que me llegue a mí un papel y yo digo, ¿y qué es esto? No, pues no estoy de acuerdo, ¿no? ¿No? ¿Y qué será? No, de repente no lo sé, no lo comprendo. Y no voy a afirmar aquello que no sé de qué se trata, por más que diga ahí, ¿no? Entonces, a veces los papás, tal vez puede ser por desconocimiento, ¿no? Yo creo que la estrategia a lo mejor podría cambiar ahí, ¿no? Una, que el colegio, por ejemplo, si obviamente los papás matriculan a sus hijos a principio de año, ¿no? Entonces, dentro de toda la documentación que firman, ahí sería importante en ese momento, cuando están matriculando y llenando sus fichas y todo, ahí va el consentimiento informado, ¿no? De que va a haber un departamento de psicología y el departamento de psicología va a trabajar algunas actividades relacionadas pues con tal cosa. Entonces el papá firma, ya está dando. Entonces, como te digo, es la estrategia tal vez. Otra, de repente en las reuniones de aula que la maestra tiene, también aprovechar, ¿no? Tú también ir y presentarte, porque a veces los papás desconocen. Miren, yo he terminado la universidad hace muchísimos años y todavía hasta el día de hoy encuentro padres de familia que tienen la idea de que el psicólogo es para los locos. Entonces, no hay aún ese desconocimiento de nuestra labor en el colegio. Entonces, hay resistencia. Cuando hay algo que no conocemos, algo que no sabemos de qué se trata, entonces, pues, simplemente no lo tomamos en cuenta. Entonces, yo creo que por ahí tendría a lo mejor que cambiarse la estrategia, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que son talleres, no necesitas consentimiento informado, no haces tus charlas, tus actividades. Entonces, ¿quiénes o de quiénes sí tendrías que tener su consentimiento informado? De aquellos alumnos con quienes vas a trabajar de manera individual. O cuando de repente quieres hacer un perfil de aula, quieres evaluar a todos los niños, ahí sí, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer, no sé, quiero saber cómo va el nivel de autoestima de los niños del primer grado A de secundaria. Listo, entonces ahí yo entrego un consentimiento informado para los papás. Un consentimiento y un asentimiento informado, ¿no? El consentimiento lo firman los papás y el asentimiento es para el menor de edad. Entonces, por ahí yo creo, como te digo, un poquito creo por ahí cambiar la estrategia, ¿no? Entonces, imagino yo el próximo año y empiezas tus prácticas preprofesionales, entonces, de acuerdo a tus actividades que vayas a realizar, igual el colegio, pues el apoyo, ¿no? Porque se supone que es para todos, ¿no? El beneficio es para los estudiantes. Entonces, por ahí tratar de conversar, ¿no? Quizá con los papás, con los directivos, con los docentes, para que colaboren en ese sentido, ¿no? Y si no, no nos quedaría otra, pues, que trabajar solamente con aquellos cuyos padres de familia sí están brindando su permiso. Ah, ya, sí. Muchas gracias, porque había ingresado justamente cuando ya los papás estaban inscritos, ingresé después, ya después de Claro. ya había iniciado todo y ya no había posibilidad de volver a citar a los papás. Ah, bueno, el director dijo, difícilmente van a llegar porque solamente es para que firmen un documento y tú les expliques. Entonces, mejor intenta hacer esto y ve que trabaja con lo que tienes, porque a veces nos piden metas para poder cumplir y nos dicen tantas atenciones y a veces viendo, revisando, a veces también, aparte el horario de tutoría, queda corto. Entonces, por eso también una situación que me estaba preocupando y quería saber su opinión. Muchas gracias. Claro. Ok, muy bien. Listo, vamos a terminar con una última opinión, Celeste. Hola, Celeste. ¿Querías comentar, dices, algo sobre lo que acaba de decir Sí, Liz? buenas noches. ¿Qué tal? Justamente quería preguntar sobre la coleguita, ¿no? Hay papás que justamente se niegan a ciertas actividades, a firmar ciertos consentimientos o sencillamente no quieren venir a las atenciones. En ese caso, si por haber, me ha pasado también que ingresé y no, los papás todavía no, ya había iniciado las clases, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer puedes hacer como una primera escuela de padres, citarlos y ahí informar a su gran mayoría de qué es lo que va a consistir tu trabajo y a la par también informar sobre los derechos de los niños. Recuerda que los padres de familia, mientras son menores de edad, ellos tienen que darle educación, salud, ¿no? Y todo eso. Entonces, si por A o B el papá no está cumpliendo con uno de ellos, puedes apoyarte de un aliado estratégico, que en este caso es la de MUNA. ¿Qué es lo que te dice de MUNA? Si por haber el papá no está asistiendo y ese niño está teniendo bajo rendimiento, ¿no? Rendimiento académico y tú ya le has citado varias veces y eso tiene que estar anotado en tu cuaderno de ocurrencias,
tú puedes derivar el caso por presunto negligencia. Y ahora, tu tutor de aula también es tu gran apoyo. El trabajo no lo hace solo el psicólogo. El tutor de aula es el gran filtro que hace, ¿no? Y gracias a ello los casos se atienden. Entonces, el tutor de aula también trata de comunicarse con el papá. Si aún así no se ha obtenido la respuesta, apóyate con Demona. Demona hace las visitas domiciliarias y hablas con ellos para que vayan. Y de acuerdo a ello, pues los papás ya van a responder. Eso ha sido mi experiencia. Gracias. Muchas gracias. Sí, a veces por presión, ¿no? Los papás muchas veces necesitan la presión para poder involucrarse. No todos, por supuesto, ¿no? Porque podemos encontrar papás muy comprometidos, muy responsables, pero como se dice, ¿no? Ahí existe de todo, ¿no? Así como profesionales, de lo mismo. Bien, vamos a leer acá un último comentario. David dice, creo que un padre normalmente consciente apoyaría la evaluación psicológica de su hijo. Creo que es sencillo. El docente o tutor en su reunión con los padres avisará a quien no desea la evaluación. Claro, ¿no? Como la misma Celeste comenta, ¿no? Los docentes son nuestro apoyo, ¿no? Y es un trabajo en conjunto. Entonces, cuando hablamos nosotros de comunidad educativa, definitivamente, pues, ¿quiénes son, no? Los estudiantes, los padres de familia, este, y los profesores, ¿no? Entonces nosotros somos ahí, eh, como que decimos, la bisagra, ¿no? Somos los que nos encargamos de, 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 de llevar la información, de ayudar a procesar, a entenderla, ¿no? Como que los intermediarios ahí del trabajo, pues, del papá, del docente, incluso logramos también acercamiento, ¿no? Muchas veces. Y bueno, y el trabajo nuestro como psicólogos en el colegio, pues es arduo, ¿no? No solamente encontramos problemas en el aprendizaje, sino también otros sinnúmero de dificultades que, bueno, no lo vamos a mencionar en este momento, pero sabemos eso, ¿no? No solamente es este tema, son muchísimos otros y lógicamente vamos a tener que estar siempre capacitándonos y buscar información para poder ofrecer un mejor servicio. Muy bien, entonces de mi parte esto ha sido todo por hoy. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado, ¿sí? A ver, Celeste, vamos a leer acá en su último comentario. Dice, mi experiencia a veces son padres desinteresados y muchas veces porque hay violencia en casa. Puede ser. Trabajan bastante con los aliados estratégicos. Ustedes informen a dirección y ellos deben hacer el reporte. Sí, ahora se maneja ya un protocolo, ¿no? El protocolo de CICB, de los protocolos de violencia. Entonces, por ahí tenemos que agenciarnos de conocer esa información para saber cómo actuar. Y lógicamente ese es un trabajo que no lo hace el psicólogo de manera individual, ¿no? Hay un comité, ¿no? Un comité para la no violencia, encargado, básicamente está, obviamente el director, está el docente de TOE, ¿no? A la cabeza está el psicólogo como apoyo, o sea, tampoco hay que permitir, el psicólogo no lo va a resolver todo. Entonces, son pequeños equipos, ¿no? Comités de trabajo, ¿no? Responsable de convivencia, gracias Celeste, así es, ¿no? Responsable de convivencia. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, como les decía, no somos solitos los que estamos llamados a resolver, ¿no? Muchas veces al psicólogo se le quiere dejar toda la tarea y eso tampoco es así. Por eso es importante que sepamos cuáles son nuestras funciones, ¿no? Para evitar, pues, inconvenientes más adelante. ¿Sí? Sí. Así es Celeste, ¿no? Este año se actualizó el CCB, hay 7 protocolos. Sí, imagínate, y es un señor trabajo, es un señor trabajo, ¿no? Porque ya a veces descuidas la atención inmediata por estar haciendo papeles. Eso también ocurre. Pero bueno, es parte de los procedimientos que tenemos que conocer, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Muy bien, les agradezco muchísimo que se hayan conectado, cuídense mucho, ¿sí? Bueno, que pasen una bonita Navidad, que en esta semana ya se celebra, ¿no? Esperando siempre pues que Dios nos siga cuidando y nos siga bendiciendo y a pasarla de lo mejor, siempre en compañía de nuestra familia. Bien, muchas gracias. Hasta pronto. Cuídense. Gracias. Gracias, Gracias. cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Felices Navidad. fiestas igual. Feliz Navidad, cuídense. Gracias, muchas gracias para todos.